bendecida jornada de escuela de oración. Agradecemos al Señor por el privilegio que nos permite de poder llegar ante respetada ciudadanía de esa nación que nace de Dios. Ciertamente nos regocijamos en poder ser edificados juntamente con todos y cada uno de ustedes, a los cuales siempre apelamos que dejen su comentario y que también puedan participar juntamente en lo que entendemos la edificación de los santos, que no es otra cosa, que Cristo siendo formado y la construcción del mismo en esa nación. Gracias nuevamente por estar y continuamos en la edificación de este pensamiento que estamos considerando en este mes de diciembre, la nación y una salvación tan grande. La nación y una salvación tan grande. Hemos tenido unas jornadas en las cuales hemos sido edificados y hemos podido tener un poco de más luz en cuanto a lo que es la salvación, a qué se refería el escritor a los hebreos cuando habla y se registra, esa exclamación de una salvación tan grande. Así que en estos estudios hemos estado teniendo más luz en respecto al mismo y sabemos que hoy no va a ser la excepción. Gracias por estar ahí, gracias por dejar su comentario, gracias por compartir también esta transmisión. Amén. Así que avísele a su hermano, a su hermana y déjele saber que ya Escuela de Oración ha dado inicio. Conéctelo y permita que el Señor pueda seguir arrojando luz en cuanto a los asuntos eternos, para que de esa forma, amados, podamos ser cada día más exactos en función de su propósito eterno, como bien decimos y recalcamos una y otra vez, que es a lo que nos dedicaremos en esta vida bios, es a lo que nos dedicaremos y es a que podamos ser una expresión del propósito eterno de Dios. Amén. Así que bueno que está ahí, qué bueno poder saber que somos parte de esa nación, una nación que no tiene fronteras, que no tiene límites, que está cargada y está impregnada y está saturada de quien la salvó, y el mismo que la salvó la cuida, la sustenta, la dirige, la instruye. Wow, esa salvación es tan grande que cada día se manifiesta en todos y cada uno de los que hemos respondido a la voz del Salvador. Qué bueno que están con nosotros conectados, recibiendo esta palabra, que sabemos que no es cuento de camino, sino más bien que nos reta y nos desafía cada día. Cada día nos desafía a ser no una copia externa de ningún hombre aquí en la tierra, aunque eso en ocasiones pueda motivarnos o inspirarnos. Ciertamente, nuestra inspiración y nuestra admiración y nuestro anhelo ardiente es poder cada día ser semejante a ese Señor, a ese Cristo, quien nos salvó cada día por medio de esa salvación tan grande, que podamos evidenciarlo por esas apariciones exquisitas que el Señor nos da a través de su Espíritu, no para que hagamos doctrina de nuestras experiencias, sino más bien para que cada día podamos ser afirmados en Él. Esa es la finalidad por la cual el Señor se sigue dando a conocer a nuestras vidas. La finalidad es que Él sea notorio, que sea conocido y que no podamos nosotros tener excusas sabiendo y entendiendo que esa salvación tan grande nos ha equipado y nos ha dado de las herramientas necesarias para que en el tiempo, a través de la vida bios, podamos manifestarle sin ningún impedimento. Por lo tanto, a través del órgano de la oración, como hemos estado compartiendo,
es que nosotros podemos identificar por medio del órgano de la oración, podemos nosotros identificar qué cosas nos están llevando a dirección opuesta. Note que el libro a los Hebreos trata con cruzar, pasar del otro lado del río a la otra orilla. Por lo tanto, por medio de la oración, podemos nosotros identificar qué cosas nos están llevando en dirección opuesta, y también qué cosas no nos permiten ver con claridad. Sí, cuando nosotros oramos y venimos delante de la presencia del Señor, aunque ya estamos en el Señor, en su presencia, tenemos que pensar y ser un poco más, diría yo, prudentes y conscientes de cómo nosotros nos presentamos. En ocasiones nos presentamos en oraciones que están cargadas de necesidades, y no podemos descartar que hay necesidades en nuestras vidas, pero no obstante, las mismas ya han sido suplidas en Cristo. Ya han sido suplidas en Cristo, y de la forma que nosotros nos conducimos en oración no es trayéndole a Dios una lista de lo que nos hace falta, sino más bien siendo conscientes que en Él se nos han entregado todas las cosas y las herramientas necesarias, y aunque estemos padeciendo en algún momento de la vida, como todos hemos tenido que transitar por ahí, podamos siempre tener la mejor de las actitudes, reconociendo y entendiendo que Dios es Señor, aún en la abundancia, y aún cuando no se tiene, hay una nación, y en esa nación hay unos ciudadanos que están completos en Él. Por lo tanto, cuando nosotros utilizamos la oración como un medio de poder identificar esas cosas que traen retraso a nuestras vidas, esas cosas que no nos permiten avanzar en función de su propósito eterno, ciertamente esa oración va a ser productiva y ha de traer unos resultados con trascendencia eterna en nuestras vidas para manifestarse en lo lineal. Por lo tanto, cuando oramos, sabiendo y entendiendo que la misma es un órgano que está vivo en el cuerpo, que está vivo en esa nación, que está viva en esos ciudadanos, podemos darnos cuenta qué cosas nos están atrasando, qué cosas nos pueden estar arrastrando o desviando, más bien, de lo que es el propósito eterno de Dios. Por lo tanto, cuando nosotros no hacemos el trabajo de investigación a las cosas que hemos oído, aquí retomamos esos primeros versículos del libro de Hebreos, cuando no hacemos el trabajo de investigación a las cosas que hemos oído referentes a Cristo, vamos a ir a una dirección opuesta. Sin embargo, la buena noticia de esto es que el que oye atentamente, ciertamente se va a conducir prudentemente en los asuntos eternos. Entiéndase bien. Sin embargo, el que oye atentamente se conducirá prudentemente en los asuntos eternos. En una ocasión, Pedro y Juan, ante la prohibición del Sanedrín, eso por allá en el capítulo 4 de Hechos 20, por ahí a donde son traídos y estaban siendo marginados por toda aquella población, especialmente por el Sanedrín, se les había impedido a ellos de que no podían hablar en el nombre de Jesucristo, el Señor. Note que no podían hablar en el nombre de Cristo, el Señor. Sin embargo, registra la Escritura que responden ellos y dicen: no podemos dejar de decir y no podemos tampoco dejar de hablar lo que hemos oído. Anótelo por ahí: lo que hemos visto y lo que hemos oído. ¿Por qué? Porque Pedro y Juan, luego de la cruz,
luego que se cruzó, ve que estamos hablando de lo que significa cruzar del otro lado a la otra orilla. Luego de ese cruce de la cruz, ellos se convirtieron en unos testigos arrepentidos, es decir, luego de la resurrección, con denuedo, tanto Pedro, tanto Juan y los que les trascendieron, los que vinieron después de ellos, los apóstoles como tal, y aún a nuestros días, luego de la resurrección, hemos sido dotados, hemos sido bendecidos con esa salvación tan grande que nos da a su vez que nosotros podamos expresar con toda libertad y con manos de limpia conciencia ante Dios y ante los hombres esta salvación tan grande. Entonces, Pedro y Juan, como testigos arrepentidos, luego de la resurrección, con denuedo evidenciaban el haber cruzado de costumbres y de tradiciones a una salvación tan grande. Ahora, ¿qué tenemos que cruzar como testigos de una salvación tan grande? Ahí le voy a dar unos segundos para que usted medite, unos segundos. ¿Qué tenemos que cruzar? ¿Qué tenemos que dejar atrás? ¿De qué tenemos que desligarnos como testigos de una salvación tan grande? Piense. Número 1, te voy a ayudar si todavía no le viene nada al pensamiento, es todo lo que impide que nosotros podamos vivir a la medida de esa salvación. Todo lo que impide que nosotros podamos vivir a la medida, a la altura de una salvación tan grande. Número 2, entender que cuando nosotros transicionamos y hemos cruzado de lo que se nos mal enseñó con respecto a una salvación tradicional, podemos entonces con toda libertad disfrutar de la misma y también a su vez no quedar presos de tantas cosas que nosotros pensamos que son las que tenemos que hacer para mantenernos salvos, para mantenernos santos, para mantenernos puros, sabiendo y entendiendo que todo lo que le mencioné, el mantenerse salvo, el ser santo, todo proviene de la misma persona que nos salvó. Él es el que nos santifica, Él es el que nos purifica. La salvación tiene el poder, escúchelo bien, tiene el poder, no un poder, el poder para mantenernos salvos aún cuando estemos atravesando o experimentando días oscuros que a todos nos tienen que llegar. A todos nos llega el día malo, a todos nos llega el día oscuro, a todos nos llegan esos momentos en los cuales nosotros tenemos que verdaderamente, por medio del órgano de la oración, y de hecho, Él es el que produce, al fin del día, Él es el que produce en nosotros el querer clamar, el querer servir, el querer dar, el querer colaborar. Todo es parte de la misma persona. Él es el que produce el amarnos los unos a los otros. Él es el que produce en nosotros que nosotros podamos vivir a la medida y a la altura de esa salvación tan grande. Jesucristo el Señor. Entonces, cuando nosotros podemos cruzar como testigos de una salvación tan grande, amados, todo lo que impide que vivamos a la medida de dicha salvación va a ser identificada. Va a ser identificada con la finalidad de que usted pueda ver cada día con más exactitud todo lo que esa salvación tan grande nos ha otorgado en Cristo. Por lo tanto, también hay algo muy importante que nosotros no podemos pasar por alto. Por ejemplo, ¿sabe por qué la Biblia menciona sin mancha y sin arruga? ¿Sabe por qué la Biblia hace esta mención sin mancha y sin arruga? Les voy a dar unos segundos para que medite en ello. No obstante, vamos a pasar
de esa parte de sin manchas y sin arruga, a solamente a lo que significa mancha y arruga en la Escritura. Por lo tanto, cuando la Escritura registra mancha y arruga, es la vida del alma que no ha sido crucificada. Anótelo por ahí. Mancha y arruga en la Escritura significa la vida del alma que no ha sido crucificada. No está hablando a el alma, sino la vida del alma. La vida del alma, no el alma como tal. Note que Dios nos dio espíritu, alma y cuerpo. Pero cuando nuestra alma no está sincronizada a el espíritu, el cuerpo va a evidenciar si verdaderamente nosotros nos estamos comportando como una persona que ha sido salva o como una persona que solamente tiene la salvación como un punto de referencia, pero no como vivencia. Y más adelante voy a ir a esos puntos. Amén. Cuando nosotros tenemos solamente una experiencia con la salvación, pero no tenemos una vivencia genuina con ella, claro que la vamos a dar por sentado, claro que nos vamos a hacer de la vista larga, pero cuando nosotros entendemos a qué se referían las Escrituras cuando hacen mención sin mancha y sin arruga, pero yo me estoy enfocando en lo que significa mancha y arruga. Dijimos que es la vida del alma que no ha sido crucificada. También mancha y arruga es el cúmulo de la naturaleza caída, lo que nosotros venimos arrastrando por tradición, lo que nosotros venimos arrastrando por costumbre, lo que nosotros venimos arrastrando porque oímos, porque lo dijo cierta persona, pero no nos dimos a la tarea de investigar, no nos dimos la tarea, no nos dimos la tarea de verificar si eso que nos dijeron, si eso que nos enseñaron era verdad, era verdad. Entonces, cuando nosotros no hacemos el trabajo de investigación, ciertamente vamos a ir a la deriva, ciertamente nos vamos a quedar estancados, ciertamente no vamos a poder avanzar en los asuntos eternos. ¿Por qué? Porque hay un bloqueo. Y ese bloqueo puede ser desbloqueado cuando nosotros sinceramente, a través del órgano de la oración, podemos, amados con toda libertad, exponerle a Dios lo que ya Él sabe. Exponerle a Dios lo que ya Él sabe. Él conoce todo lo de nosotros. Él nos conoce. Conoce nuestro acostar, nuestro levantar, nuestra entrada, nuestra salida. Todo lo conoce el Señor. Pero cuando nosotros venimos con un corazón sincero y con transparencia delante de Él, ciertamente Él se regocija en poder ver a esos hijos de esa nación disfrutando y deleitándose en esta salvación tan grande. Cuando Dios Padre mira a esa nación y ve a esos ciudadanos, ciertamente se regocija en su espíritu, porque lo que Él dio, lo que Él dio ciertamente, que fue su Hijo, volvió nuevamente extremadamente, por decirlo así, reproducido, magnificado, multiplicado en mucho más. Por eso es que somos los hijos con ese de Dios, porque hemos sido engendrados en Dios a través de Cristo. En Cristo hemos sido engendrados. ¿Para qué? Para la manifestación del propósito eterno de Dios. Entonces, otra definición que nosotros entendemos a lo que la Escritura se refiere en cuanto a mancha y arruga es que es el viejo hombre que no ha sido transformado. Mancha y arruga es el cúmulo de cosas que nosotros venimos arrastrando por tradición, por costumbre. Es el alma con todo lo que anhela y desea. Y también es el viejo hombre que no ha sido transformado. Hay personas que reclaman que fueron salvos, sin embargo, no evidencian que han muerto a la vieja creación. Se siguen comportando todavía en lo natural, se siguen comportando y conduciendo en la vieja naturaleza caída. Pero así como es notorio el viejo hombre, la naturaleza caída,
también es notorio quién verdaderamente ha podido cruzar del alma al espíritu, quién ha podido cruzar de una vida carnal a una vida y andar en el espíritu. También va a ser notable. También otra definición para lo que es mancha y arruga, y no quiero detenerme mucho en esto, es el bagaje que hemos heredado. Por referencia, aquí es que va, el bagaje que hemos heredado por referencia y no por vivencia. Anótelo por ahí. Pedro registra en la primera carta, capítulo 1, versículo 18. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados. Ahí vamos con calma. Sabiendo que fuimos rescatados. Aquí vemos a una salvación tan grande. Sabiendo que fuimos rescatados, es decir, por una salvación tan grande, de vuestra vana manera de vivir, heredada por vuestros padres. Heredada por vuestros padres. Fuimos rescatados, es decir, fuimos salvos por una salvación tan grande. ¿De qué? De una vana manera de vivir. ¿Qué es una vana manera de vivir? Es la vida bios vacía de Cristo. ¿Qué es una vana manera de vivir? Sencillo, la vida bios vacía, carente, empty, vacía por completo ¿de qué? De Cristo. Y para eso fue que nos llegó, para eso fue que nos llegó una salvación tan grande, para salvarnos de vivir, aleluya, para salvarnos de vivir de una vida vacía a una en la plenitud de quien nos salvó. Si eso no le arranca un aleluya a usted, yo voy a decir aleluya. Wow. Nos rescató de esa vana manera de vivir vacías, pero a su vez en esta vida vivos por medio de su muerte y de su resurrección. Ahora nosotros hemos cruzado el mejor de los lagos para ser depositados en el manantial de la vida, que es Jesucristo el Señor, a donde 24/7 hay refrigerio, a donde 24/7 hay descanso, a donde 24/7 hay y está lo que el hombre necesita para poder ser satisfecho y vivir en esa plenitud, disfrutando de ese Salvador, el cual nos salva cada día, porque ciertamente es una salvación tan grande. Los discípulos luego de la resurrección, hablando de lo que tiene que ver con cruzar y demás, tuvieron que despojarse de su punto de referencia y de experiencias a lo práctico. Anótelo por ahí. Los discípulos luego de la resurrección tuvieron que despojarse de su punto de referencia y de experiencias con el Salvador a lo práctico. Ese es el reto de nuestros días. Eso no ha cambiado. Hay personas que les gusta vivir de las experiencias. Hay personas que les gusta vivir de las referencias. Pero como les dije unos minutos atrás, no nos damos a la tarea de que de hacer el trabajo de investigación. Si lo que estamos escuchando verdaderamente Cristo, si verdaderamente lo que estamos escuchando Cristo, ay, qué silencio. Cristo le da legalidad, le da veracidad. Tenemos que pensar en ello. Entonces, ellos tuvieron que despojarse de ese punto de referencia y de experiencia a lo práctico. Es cierto, nosotros sabemos esto. Hay un antes de la cruz y un después de la cruz. Pero el punto de salvación de la humanidad sabemos y entendemos que es la cruz. ¿O no? El punto de salvación del hombre, el punto, ese contacto de salvación es y fue en la cruz. Sin embargo,
La cruz fue solamente el trámite legal de los herederos de una salvación tan grande. Anótelo por ahí. La cruz fue el trámite legal de los herederos de una salvación tan grande. ¿Por qué? Porque Dios legalmente tenía que enviar a su Hijo para que legalmente legalizara en el tiempo, aunque sabemos que la salvación es eterna, sabemos que la salvación es eterna, pero en el tiempo tuvo que manifestarse un Salvador que eternizara la idea de Dios, la plasmara, la expresara, la diera a conocer, para que hoy nosotros en el 2020 también podamos, por medio de una salvación tan grande, dar a conocer y exportar la vida de Dios mismo, que no es otra cosa que Cristo. Dios nos dio su vida. Dios nos dio el deseo de su corazón. Dios nos dio todo lo que nosotros necesitábamos para poder, amados, en espacio y tiempo, de la forma que Jesús pudo ser una expresión de el Cristo que llevaba adentro, también nosotros podamos hacer lo mismo, podamos ser una expresión de ese propósito eterno. Entonces, a quienes Dios salvó en la eternidad pasada, los legalizó en la cruz por Cristo y para Cristo. A quienes Dios salvó, a quienes Dios rescató, a quienes Dios atrajo hacia Él en la eternidad pasada, los legalizó en la cruz por Cristo y para Cristo. En otras palabras, nos puso el sello. Somos de Él, le pertenecemos a Él. Él es nuestro dueño, Él es nuestro amo, Él es nuestro Señor. Por eso, cuando oramos, decimos, oh Señor Jesús. Oh Señor Jesús. Por lo tanto, una salvación tan grande, amados, ha preservado por generaciones el depósito de Dios en el mundo. Una salvación tan grande a través de los años, a través de las décadas, a través de los siglos. Hemos podido ver y se ha podido evidenciar que Dios por generaciones ha preservado el depósito de Dios en el mundo. Dios en la eternidad pasada, sabemos que se proveyó de un cordero, y aquí viene a lo que me refería cuando dijimos sin mancha, sin arruga. Ya desglosamos lo que son las manchas y las arrugas, pero Dios en la eternidad pasada se proveyó a un cordero sin mancha, sin arruga. Esto refiriéndose a su Hijo, que es poderoso. Anótelo ahí con letras mayúsculas, que es poderoso para mantener a salvo. Poderoso para mantener a salvo a todos y todo lo que por medio de él se acercan a Dios. Anótelo por ahí, refiriéndose a su Hijo, quien es poderoso para mantener salvo a todos y todo lo que por medio de él se acercan a Dios. Hebreos capítulo 7, versículo 25, para ser más exacto. Y ya para ir aterrizando, la palabra allí para se acercan a Dios. Quiero enfocarme en el se acercan. Se refiere a los que retroceden, a los que abandonan un estado inferior para no volverse, en el caso de los hebreos, en su caso, para no volverse al judaísmo. ¿De qué te tiene que retractar hoy día? ¿Qué tienes que abandonar ya que estás experimentando, y más que experimentando, evidenciando en lo práctico una salvación tan grande? ¿Qué es o a qué
tienes que retroceder? ¿Qué es lo que tienes que abandonar para salir de ese estado inferior a un estado superior? No contesten todos a la vez. Vivir bajo la ley nos hace, escuche bien, inferiores e incompetentes. Vivir bajo la ley nos hace inferiores e incompetentes. Sin embargo, vivir en el cumplimiento de la ley nos participa de una vida superior. Anótelo por ahí. Vivir en el cumplimiento de la ley nos participa de una vida superior. Una salvación es grande porque Dios nos participa y nos participó y nos sigue participando de la misma vida de Dios, que es ¿quién? Cristo. Juan lo señaló y dijo, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y esa palabra en él estaba, no está hablando de que estuvo y dejó de estar. No, lo que significa es que la salvación era antes de los tiempos. La salvación sigue siendo en el tiempo y luego en la culminación de los tiempos. La salvación sigue estando vigente porque su salvación es la propia vida de Dios que rescata todo lo que estaba perdido, que rescata todo lo que estaba desorganizado, lo rescata, lo reúne en su Hijo y lo pone nuevamente en su órbita, lo ubica nuevamente en el lugar de donde nunca debió haber salido. Gracias, ¿usted sabe a qué? A una salvación tan grande, la cual cada día es evidente y es manifiesta. Dios sigue salvando, no porque Él sigue siendo crucificado, solamente con un solo sacrificio. Le bastó al Padre para que se siga Dios magnificando en el tiempo y pueda hacer el agrandamiento de lo que es esa nueva Jerusalén que desciende de lo alto en términos, no es que está por allá arriba en las galaxias, en términos de que está en un estado a donde se vive conforme a el orden establecido por Dios en su Hijo, y desde ahí entre los hombres y en los que ya hemos evidenciado una salvación tan grande, poder conectar a otros con esa voz que conmovió los cielos y que puedan oír en su espíritu y puedan ser resucitados y puedan venir a la luz de esta salvación y poder acceder a la misma. Dios nos salvó y nos sigue y nos seguirá salvando en Cristo. Por eso el tema, una salvación tan grande.